noches, hermanos amadísimos, que Dios le bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, su protección, su cuidado, su provisión esté en la vida de cada uno de ustedes. Damos la gracia al Señor que podemos llegar a ustedes. Este es nuestro tercer estudio vía online, ¿verdad? Después de esta reclusión obligatoria que hemos tenido por causa de esta pandemia. Y hemos estado estudiando, ¿verdad?, este material, la membresía de la iglesia, del cual cada uno de ustedes tienen su folleto. Un material que es escrito por nuestro hermano Jonathan Lickman. Es importante, hermano, este material, pues estamos definiendo la membresía de la iglesia. Yo quisiera, hermano, orar antes de comenzar. Padre, te damos la gracia, pedimos la guía de tu Santo Espíritu, el discernimiento, que como oró el apóstol Pablo, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender la grande verdad de tu palabra. Que sea tú guiándonos en todo, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén. Bueno, hermano, nosotros quedamos, ¿verdad? Yo recuerdo que en el estudio pasado estábamos en la página 30 de su folleto, que es la página 76 del libro, y terminamos hablando, hermano, de que la iglesia no define si usted es cristiano o si usted no es cristiano. Dicho sea de paso, usted puede pertenecer a la iglesia, puede tener una membresía en la iglesia y realmente usted no ser creyente verdadero. La Biblia habla de que van a haber entre nosotros personas que realmente no han llegado a la fe. Pero eso lo conoce el Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 2, dice, nos habla de personas que salen muchas veces de nosotros, dicen, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se haga manifiesto que no todos son de nosotros. Lo que quiere decir, hermano, como comúnmente les suelo decir a ustedes, que no son todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Amén. Pero aunque la iglesia no puede definir si usted es salvo o no, pero la iglesia sí debe definir su membresía. Por los frutos, dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Y si usted, llamándose cristiano, está dando fruto de mundano, pues la iglesia tiene que tacharlo como mundano y excluirlo de la membresía de la iglesia. Entonces, yo quisiera hoy que sigamos en la página 30 de su folleto. Dice allí, ¿qué es una iglesia local? Ya hemos visto definiciones, yo quisiera volver a leer la definición que está aquí, que dice, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino. Y esto lo hace a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Aquí nos habla de que esta definición de la iglesia local tiene 5 partes. Primero, es un grupo de cristianos, y eso es una gran verdad. Un cristiano solo no hace iglesia. No existe cristiano llanero solitario. Usted tiene que pertenecer a una iglesia. Entonces, nos habla de un grupo de cristianos, no habla de una reunión regular. Lo que quiere decir que si yo soy miembro de una iglesia, yo debo reunirme regularmente en los servicios de esa iglesia. Nos habla, hermano, de que toda la congregación tiene una responsabilidad mutua para confirmarse y supervisarse. O sea, que es responsabilidad de cada iglesia confirmar que realmente la persona es creyente y supervisarnos uno a otro. El otro propósito que nos presentaba aquí esta definición de la iglesia local es que nosotros, el propósito de la iglesia, hermano, es representar oficialmente a Cristo. Cada iglesia local es una representante oficialmente de Cristo y su gobierno en la tierra. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y por último, hermano, nos dice que la práctica de la predicación, que la iglesia cuando se reúne, ¿qué es lo que practica? La predicación y los sacramentos para lograr estos propósitos. Amén. Nos hace una semblanza, una comparación y nos dice que así como el pastor declara a un hombre y una mujer que se casan, marido y mujer, ¿verdad? Así también, hermano, la iglesia define quién es un creyente. Amén. Ahora, hermano, que los cristianos se reúnan,
escúcheme bien, porque hay muchos que menosprecian el reunirse y ofendemos a Dios, desobedecemos la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo normalmente suelo agregarle al versículo, esto es muy de Pedro, agregar, no dejando de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, una de las razones de la membresía es, hermano, una de las razones que los cristianos se reúnan regularmente, ¿verdad? Una de ellas es el lugar donde nosotros los creyentes en la reunión declaramos públicamente nuestra más alta lealtad. ¿Y a quién es nuestra más alta lealtad, hermano? ¿Al negocio, al trabajo, al gobierno, a la familia? No, nuestra más alta lealtad tiene que ser a Jesucristo, hermano. También, otro de los propósitos, hermano, de congregarnos también, hermano, es que allí es donde también nos arrodillamos todos ante nuestro Rey, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos adoración. Lo tercero es, hermano, que también cuando nos reunimos, nuestro Rey promulga su autoridad a través de la predicación, ¿verdad? Los sacramentos y la disciplina. La predicación del Evangelio explica las leyes de nuestra nación. ¿Cuál nación? La nación celestial. Declara el nombre de nuestro Rey y explica el sacrificio que hizo para llegar a ser nuestro Rey. Nos enseña acerca de su camino y nos confronta con nuestra desobediencia. También nos confirma que su regreso es inminente, que es pronto. Amén. Lo otro, hermano, que hace el congregarnos es que a través del bautismo y de la Santa Cena, ¿verdad?, de los sacramentos, la iglesia ondea la bandera y engalana con el uniforme militar de nuestra nación. Nos hace destacar que cuando nos bautizamos nos identificamos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando participamos en la Cena del Señor anunciamos su muerte, ¿verdad? Y nuestra membresía en la iglesia. Amén. Entonces, Dios quiere que su pueblo sea reconocible y apartado. Quiere una línea divisoria entre la iglesia y el mundo. Por eso nosotros vemos que dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué es una iglesia local? Dice, es la institución que Jesús ha creado y autorizado. Oiga bien, no dice que el pastor, no dice que el hombre, no. Es la institución que Jesús ha creado y autorizado para proclamar el evangelio del reino. Confirma las confesiones de fe, supervisa a sus discípulos y pone al descubierto a los impostores. Tal y como decía en el capítulo 1 de este libro, no nos unimos a la iglesia como hacemos con un club. Nos sometemos a la iglesia como nos sometemos al gobierno. Y esto nos lleva, hermano, a la membresía local. ¿Qué es la membresía local? Página 31 de su folleto. Dice, ¿qué es la membresía de la iglesia? Dice, es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Esa es la membresía. Una declaración de que yo soy ciudadano del reino de Cristo. Es un pasaporte, es una declaración hecha en el gabinete de prensa del reino de Dios. Amén. Ahora, hermano, dice aquí en la página 79, siguiendo todavía en su folleto en la página 31, ya al final, dice, voy a ofrecer otra distinción tosca y decir que la membresía de la iglesia, ¿qué es la membresía de la iglesia? Es la relación formal entre el cristiano y la iglesia. Dice, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir un discipulado bajo el cuidado de la iglesia. ¿Vive usted, hermano, bajo el cuidado de la iglesia? Ahora vamos a ver los elementos que hablamos. Dice primero, la iglesia como un cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la persona que la persona como creíble. La iglesia certifica, vamos a decirlo así. Segundo, la iglesia promete, ¿verdad?,
supervisar el discipulado de esa persona, que usted sea discipulado, como dice la palabra de Dios. El Señor dijo, vayan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice que le enseñemos todas las cosas que Él ha mandado. Amén. Entonces, la iglesia debe supervisar que usted sea discipulado. Y por último, la persona, el miembro, se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo de líderes que conforman la iglesia. La iglesia como cuerpo, dice la persona, reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que pertenece a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Amén. Entonces, eso es la iglesia. Pero dice, y principalmente la persona, o sea, usted como persona, dice a la iglesia como cuerpo, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, dice, en la medida que sigan siendo una iglesia que declare el evangelio. Escúcheme bien, porque hay muchas iglesias por ahí que usted no debe rendirle lealtad porque no declaran el evangelio. Y realmente ese tiene que ser el propósito de la iglesia, declarar el evangelio de Cristo, predicar la palabra de Dios, anunciar la buena nueva, estar sobre la palabra de Dios. Examine que la iglesia en la que usted está esté sobre la palabra de Dios. Amén. Dice, en la medida que sigan siendo una iglesia que declare el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y supervisión. Esa tiene que ser la posición de cada creyente. Dice, esto en un sentido es como el sí quiero en una boda. Dice, sigue diciendo allí en la página 32, ¿verdad? Que es la 80 de este libro. Dice, en otra palabra, todo el asunto de la membresía de la iglesia, trata acerca de la iglesia local, asumiendo responsabilidades específicas por tu vida y tú asumiéndola por tu iglesia. Dice, piensa ahora en cómo esta definición ayuda a explicar la diferencia entre mi relación con Carlos, que pertenece a mi iglesia, y la relación con Miguel, que pertenece a otra iglesia. ¿Cuál es la diferencia que le estamos viendo? ¿En cuál es la relación, por ejemplo, que yo tengo con un hermano de mi misma congregación y cuál es la relación que yo tengo con un hermano de otra congregación? Dice, Carlos y yo, que pertenecemos a la misma iglesia, a la misma congregación, recibimos confirmación y supervisión de esa embajada. ¿De cuál? Usted recibe confirmación y supervisión de la CBC, de la Congregación Bíblica Cristiana, no de otra congregación, ¿verdad? Mientras que Miguel la recibe de otra embajada, de la iglesia a la que él pertenece. Dos de nosotros tenemos nuestro pasaporte utilizado en la Embajada de los Estados Unidos en Bruselas, por ejemplo, mientras que el otro lo tiene en la Embajada de Estados Unidos en París. Somos cristianos, pero pertenecemos a dos congregaciones diferentes. Dice, es cierto que el cristiano debe escoger unirse a una iglesia, pero eso no la convierte en una organización benéfica. De hecho, escoger a Cristo significa escoger a una iglesia local. No se puede escoger a Cristo y no escoger una iglesia local. Eso es incongruente. Dice, habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a una iglesia local, a menos que no sea el ladrón en la cruz del Calvario crucificado ya para ser luego metido en una tumba. Pero si usted conoce del Señor y usted tiene toda una vida por delante, esa vida cristiana usted tiene que pasarla siendo miembro de una iglesia, sirviendo en esa iglesia, dejándose supervisar por esa iglesia, siendo parte de ese cuerpo. Usted no puede ser una mano andando por ahí solo, ni un pie. Eso nada más lo vemos en Germán Monte o en la familia Adam, que hay una mano sola, ¿verdad? Pero en la iglesia usted tiene que ser una mano unida al cuerpo. Usted tiene que ser un miembro de la iglesia. Amén. Ahora, hermano, ¿a qué se parecen una iglesia y su miembro? Vamos a ver, ¿a qué se parecen? Aquí nos habla, hermano, de lo que es una, de si usted sabe que es una metáfora mixta. Dice, una metáfora mixta es cuando tenemos dos imágenes diferentes, ¿verdad?, que se utilizan juntas, no concuerdan con un concepto específico. Y aquí nos habla, hermano, de algunos ejemplos de metáforas que nosotros encontramos, ¿verdad?, como en la novela de Pinocho, donde
Pepito Grillo le dice a Pinocho, tú te has embardumado de mantequilla, tú has embardumado de mantequilla tu pan, ahora duerme en él. Es como ¿verdad? Una metáfora contradictoria, que usted embardume su pan de mantequilla y entonces ahora duerme en él, porque lo que debe hacer es comerse el pan que embardumó de mantequilla. Así nosotros vamos a ver, ahí le dejo unas cuantas metáforas que se han utilizado tanto en películas como en otras cosas, hermano. Y voy a pasar, hermano, a la página 84 del libro, que sigue siendo la página 33, ahí, donde dice, es posible que haya notado que los autores del Nuevo Testamento mezclan a menudo su metáfora y lo hacen deliberadamente como los poetas. Recuerda que Pablo le dijo a los efesios, ¿qué le decía Pablo? Que él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Ahora sabemos que el entendimiento, eso está en Efesios 1:18, que el entendimiento no tiene, en cierta medida no tiene ojo. Pero hermanos, si nosotros mezclamos los dos conceptos, como dice aquí, esto nos ayuda a ver algo más intenso y profundo incluso que el mismo yo ver normal. Cuando dice alumbrando los ojos del entendimiento, es que usted y yo tengamos una percepción aguda, profunda de lo que dice la palabra de Dios, que usted pueda, hermano, ser un discernidor de la palabra de Dios. Amén. Dice fotos de un escaparate de cuenco de fruta. Dice, cuando los autores del Nuevo Testamento empiezan a hablar acerca de la iglesia y de sus miembros, llevan la metáfora al límite. Como cuando apretamos el botón del turbo de un automóvil de competición. Pablo habla, ¿verdad?, de ser bautizado todo en un cuerpo, hermano. Como si, ¿verdad?, nosotros pudiéramos... la iglesia, vamos a decir la congregación bíblica cristiana, ser sumergida todo dentro de un cuerpo, ¿verdad? Es una metáfora, pero nos habla, hermano, de ser sumergido en la persona de Jesucristo. Amén. Dice, Pedro se refiere a los cristianos como piedra viva, una metáfora mixta en sí misma. Piedra viva, cuando nosotros sabemos que las piedras son objetos inanimados, pero nos está hablando a nosotros, hermano, de que nosotros somos piedras vivas. Y entonces le dice a la piedra viva lo que hacen la piedra muerta, ser edificado, ¿verdad?, como casa espiritual y sacerdocio santo, 1 de Pedro 2:5. O sea, ser edificado uno encima de otro, que formemos un edificio, ¿verdad?, una casa espiritual, un sacerdocio santo. Dice en la página 34, ahí dice de su folleto, que es la 85, dice, cuando abre la Biblia y lees lo que Dios dice acerca de la iglesia, encuentra que está observando una gran metáfora mixta. Leemos que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un rebaño de ovejas, las iglesias son los pámpanos, el lugar donde la vid echa la uva. Nos compara con una esposa, con un templo, con el edificio de Dios, con un pueblo, con unos extranjeros y peregrinos. Una nación santa, un real sacerdocio, la sal de la tierra, el Israel de Dios, la iglesia, la elegida, la luz del mundo. Dice en el último capítulo, el capítulo anterior, consideramos la iglesia local institucional. Hablábamos de la iglesia local como una institución y también como un organismo. Ahora, la iglesia institucional, ¿cuál es? La asamblea de creyentes que Cristo instituyó con el propósito específico de ejercer las llaves del reino y hacer discípulos a través de la predicación y la práctica de los sacramentos. Eso es la iglesia local, una institución. Es el cuerpo portador de las llaves establecidas por Jesús para el beneficio de todo lo que Él ha comprado con su sangre. Sigue diciendo en la página 34 más adelante, la llave del reino y la gran comisión en Mateo 28 permiten a los discípulos apropiarse de la maravilla del nuevo pacto y ponerla en práctica en la tierra. Y aquí es donde se materializan toda la metáfora bíblica de la iglesia, que es un cuerpo, que es una esposa, que es un templo, que es una familia. Dice, expresamos nuestra pertenencia al cuerpo. Si usted es un cristiano, usted pertenece al cuerpo.
Expresamos, hermano, como que somos parte de esa esposa, de ese templo, de esa familia, a través de la estructura de la actividad judicial de la iglesia. Dice, si de algo estamos seguros, hermano, es que el reino de Jesucristo no es metafórico, no es una metáfora. Al menos no es en el mismo sentido que la metáfora acerca de la iglesia. El reino de Jesús es realmente un reino. Él gobierna realmente a su pueblo. Pero la iglesia no es realmente un cuerpo. No es un cuerpo humano. Ni una novia preparada para casarse, ni un templo hecho de ladrillo, ni una familia de personas relacionadas biológicamente. Son metáforas. Por eso empezamos con el concepto del reino de Dios. Dice, para ayudarnos a describir lo que son la iglesia y sus miembros. Dice, pero ahora habíamos visto la iglesia como institucional, dice, pero ahora debemos volver a mencionar a la iglesia orgánica, a la que se parece, a qué se parecen una iglesia y sus miembros. Estos miembros son como un cuerpo, como una novia preparada para un templo, como una familia, como al sacerdocio. Dice, pero eso no es suficiente con simplemente decir que la iglesia es una embajada de ciudadanos reconocido. Dice, cuando fui a la embajada de Estados Unidos en Bruselas, nadie se refirió a mí como hermano, o como sí hacen en la iglesia. ¿Por qué me llaman hermano en la iglesia? ¿Por qué le llaman a usted hermano en la iglesia? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué a usted le llaman hermano en la iglesia? Bueno, porque pertenece a una iglesia, porque pertenecer a una iglesia, hermano, es pertenecer a una familia variada. Sigue diciendo aquí, la iglesia no se parece a nada de lo que hay en la tierra, pero al mismo tiempo se parece a una familia, se parece a un cuerpo, se parece a un rebaño. Ahora, hermano, vamos a hablar de la metáfora, de la importancia de la metáfora bíblica para la iglesia. Vamos a ver varias cosas. La primera, hermano, importancia de la metáfora bíblica para la iglesia son, hermano, dice, cada una de ellas posee una característica que describe algo acerca de nuestra unión con la iglesia. Cada metáfora, hermano, cada metáfora que usted encuentre en la Biblia, cada metáfora, escúcheme bien, cada metáfora que usted encuentre en la Biblia posee una característica que describe algo acerca de nuestra unión con la iglesia. Cada metáfora nos enseña algo acerca de lo que se parece a una iglesia y sus miembros. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia como una familia, estamos hablando acerca de la intimidad de sus relaciones y de su identidad compartida. O sea, esa intimidad que hay en una congregación local, que la tenemos los miembros de esta iglesia, pero que no es la misma que tenemos con otra iglesia. Dice, si la llamamos un cuerpo, estamos diciendo que sus miembros son mutuamente dependientes, pero tienen diferentes funciones. O sea que mi mano depende de mis ojos, mi nariz depende de mi boca, pero cada órgano es, ¿verdad?, tiene funciones diferentes. La mano no puede hacer lo que hace la boca, ni la boca puede hacer lo que hace el ojo. Dice, si nos referimos a ella, ¿verdad?, como el templo del Espíritu, estamos afirmando que Dios se identifica particularmente con esa persona y que mora en ella. Eso es ser templo del Espíritu Santo, amén. Que Dios se identifica con usted y que Dios mora en usted. Dice, el lenguaje de la vid y los pámpanos comunica la dependencia de la iglesia en Jesús, que nosotros tenemos el pámpano no puede sobrevivir si no está conectado a la vid. Así nosotros, apartados de Jesús, nada podemos hacer. Dice, la vid y los pámpanos comunican la dependencia de la iglesia en Jesús y su palabra para la vida diaria. Amén. Dice más adelante, debajo, hermano, dice, así que cuando la gente me dice, ¿acaso está la palabra membresía eclesial en la iglesia, en la Biblia? ¿Existe la palabra membresía eclesial? Dice, me siento tentado a responder, no está en la Biblia, al menos no de la manera que tú piensas. La Biblia tiene una visión mucho más rica y mucho más compleja de cómo los cristianos deben expresar
su unión con la iglesia local. Amén. La segunda, hermano, imagen que nosotros podemos tomar es que todas estas imágenes, necesitamos todas las imágenes para poder describir a la iglesia y su miembro. Dice, si cada una de estas imágenes posee una característica, entonces la necesitamos a toda ella. No puedes coger solamente tu fruta favorita del cuenco de la fruta y dejar el resto. Tomaré la manzana y dejaré la naranja. Dice aquí, dicho de otra manera, debía pensártelo 2 veces antes de decidir qué metáfora es más importante para la iglesia. Algunos cristianos en la historia de la iglesia han escogido decir que la iglesia es como el cuerpo de Cristo o más como el pueblo de Dios. Pero eso es como decir que soy más un marido que un padre o más un padre que un marido. Es posible que mi mujer y mis hijos prefieran más a uno que al otro, pero soy ambos irremediablemente. Necesita la categoría de padre y marido y unas cuantas más para describir quién soy realmente. La iglesia que no son sanas, incluyendo denominacionales, suelen ser el resultado de que sus líderes hayan escogido del cuenco su metáfora favorita. Ok, yo soy un rebaño, pero no soy un pámpano. Yo soy un pámpano, pero no soy un cuerpo. Y hayan dejado la otra, se convierten en toda intimidad una familia o toda jerarquía un cuerpo. Tercero, todas y cada una de las metáforas se ponen en práctica localmente. Dice, cada metáfora bíblica de la iglesia se encarna, se aplica en el cuerpo, en la iglesia local. La familia, el cuerpo, el templo de Dios. Todas estas descripciones de la iglesia de Cristo no se quedan en el mundo de las ideas, sino que se aplican correctamente en lugares reales. Se ponen en práctica localmente. Dice, hay una pregunta, dice, ¿pero no pertenecen a la familia de Dios todos los cristianos de cualquier lugar? Claro, todos los cristianos. En China, en Japón, aquí en Aruba, en República Dominicana, en México, en Colombia, en Venezuela, todos los cristianos, hermano, de cualquier lugar pertenecen a la familia de Dios. Dice, pero Dios te da la oportunidad de comportarte como un familiar de la iglesia local. Lo tienes que tratar por encima de todo, como tus hermanos y hermanas. Dice, ¿no abarca el cuerpo de Cristo a todo cristiano a lo ancho del mundo? Claro que sí, pero tú vives como parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Uno es la boca, otro es el codo, otro es el esófago. En otra palabra, hermano, cada iglesia local representa el cuerpo de Cristo completo. Amén. Dice en la página, terminando la página 36, dice, el asunto no es tan difícil cuando recordamos que la iglesia local, la iglesia universal, está presente en la iglesia local. O sea, en otra palabra, hermano, es como si pudiéramos decir que la iglesia local es un tipo de la iglesia universal. Amén. Dice, la iglesia local es un puesto fronterizo de la iglesia universal futura. Esto significa que Pablo se inclina algunas veces en la dirección y otra vez en la otra. Cuando escribe, los miembros del cuerpo que se parecen más débiles son los más necesarios. 1 Corintios 12, 22. Dice, aseguraría que está inclinándose a recalcar la iglesia local. Aún así, cuando escribe, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, capítulo 12, versículo 13, aseguraría que está inclinándose a recalcar la iglesia universal. Amén. Dice aquí, siguiendo la página 37, dice, tampoco otros cristianos y líderes de la iglesia pueden cumplir con sus obligaciones para contigo sin la iglesia local. Necesita un cuerpo de Cristo para ser el cuerpo de Cristo. Necesita una familia de Dios para ser la familia de Dios. Dice, hay preguntas aquí. Dice, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Jesús de que os améis unos a otros? O sea, usted no puede cumplir ese mandamiento si no pertenece a una iglesia local. Ese mandamiento se ocupe de amarnos unos a otros en la iglesia local. Y eso es un mandato que está en San Juan 13:34. Dice, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Pablo de sobrellevar los unos la carga de los otros si no pertenece a una iglesia local? Gálatas 6:2. Dice, ¿cómo puede obedecer las palabras de Pedro en 1 de Pedro 4:10, donde dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros? Eso se hace
hermano, dentro del contexto de la iglesia local. Dice, solo puede cumplir todos estos mandamientos a través de la membresía en la iglesia local. Aquí tiene otra forma de considerar, página 37 de su folleto, que es la 92 en mi libro. Dice, aquí tiene otra forma de considerar lo que está en juego. ¿Qué deberíamos de responder a la persona que asegura ser justificada en Cristo, pero que no vive honradamente? Le diríamos que se está engañando a sí misma y que si no se arrepiente urgentemente, como dice Romanos 6.2, primera de Juan 3.7, siguiendo en la misma línea dice que deberíamos responder a la persona que dice pertenecer al cuerpo universal de Cristo, pero que nunca se une al cuerpo de Cristo en la tierra. Le diríamos que se está engañando a sí mismo y que debería arrepentirse. El cuerpo de Cristo, la familia del Padre y el templo del Espíritu Santo se reunirán al completo en la gloria. Pero de una manera sorprendente puede encontrar ahora mismo expresiones imperfectas, puestos fronterizos o embajada de esa asamblea final en la iglesia local. No hay nada igual, hermano. Escúcheme bien, no hay nada igual a la iglesia local en toda la tierra, porque proviene de la eternidad misma. Quisiera, hermano, finalizar con la parte número 4, que comienza en la página 38 de su folleto, que es la número 93 en el libro, donde nos dice, la metáfora no son realmente metáforas, sino sombras. Como yo le decía, son tipos de lo que es la iglesia universal. Dice, esto lo podemos ver en Efesios 5, donde Pablo escribe, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Pablo está hablando del matrimonio, pero entonces de una forma inesperada cambia el tema. El apóstol dice que el matrimonio representa a Cristo y la iglesia. El matrimonio es un símbolo, una sombra de Cristo y de la iglesia. Si creemos que el matrimonio es la realidad y que el amor de Cristo por la iglesia es el símbolo del matrimonio, lo estamos entendiendo al revés. Es como si Dios, antes de crear el mundo, se dijera a sí mismo, ¿cómo puedo introducir dentro de la creación un símbolo o una sombra del pacto de amor de mi Hijo con la iglesia? ¿Cómo puedo proclamar esto universalmente para que todo el mundo lo vea y se dé cuenta de que está ante la sombra de algo muy, muy importante? La respuesta de Dios es que creó el matrimonio, un tenue esbozo que apunta a la realidad verdadera, Cristo y la iglesia. Amén. Dice, sostengo que lo mismo es verdad para todas las metáforas bíblicas de la iglesia. Son la sombra de algo más grande que ella. Piensa en sí, no en la referencia de Pablo al Padre Celestial. Piensa, sino, en la referencia de Pablo al Padre Celestial, donde dice, Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Dios coloca a los padres terrenales en la tierra para que el mundo entero tenga un tenue esbozo de lo que significa nuestra relación con el Padre Celestial. ¿Para qué piensa que Dios ha creado hermanas y hermanas en una familia normal? De nuevo, para que el mundo entero tenga un pequeño esbozo de la realidad verdadera que comienza ahora en la iglesia local y espera su plenitud allá en la gloria. ¿Y qué diría de los pámpanos de la vid? Nos da un pequeño esbozo de nuestra dependencia de la palabra de Cristo. Puedo confiar que en la gloria nuestra dependencia total, completa y perfecta de Él se convertirá en algo más evidente. Hasta la metáfora de la iglesia en el Antiguo Testamento como el templo, que ilustraban la forma de vida de Israel, ilustraban al mismo tiempo la realidad más profunda de la era venidera. Que Dios nos bendiga, hermano. Y que Dios nos ayude a que podamos entender toda esta semblanza. En el próximo estudio, hermanos, seguiremos ahí en la página 38, donde dice, no hay nada parecido a la iglesia local. No hay nada parecido a la iglesia local. Hermanos, sigamos estudiando este material. Ustedes, como les dije, cada uno tiene este folleto. En él tienen el material completo y la idea es, hermano, que podamos tomar este material y estudiarlo en nuestra casa. Que cuando nosotros estemos aquí, ¿verdad?, frente a este estudio, sea porque ya nosotros lo que vamos a dar un repaso, pero ya hemos estudiado todo completo, hermano. Que Dios nos bendiga
y que Dios nos siga proveyendo y guardando en este tiempo que estamos pasando, que sea la bendición de Dios sobre usted y sobre su familia. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por el tiempo que nos ha dado. Pedimos, Señor, que sea un tiempo de bendición a nuestra vida, que podamos aprender más de ti, de tu palabra, y que tú nos guardes, Señor, en el tiempo que estamos pasando, que tu cuidado, tu provisión y tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, y que podamos confiar en ti, que podamos entender que el Dios soberano está por encima de todas circunstancias. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén.